Tudela trata de recobrar la calma tras unas inundaciones que costarán olvidar. De momento las marcas están ahí, cuando el agua se retira, al igual que el barro, que es la nota dominante en las calles donde hasta ayer han estado anegadas de agua. Tanto es así que hoy era la primera vez que algunos vecinos pisaban la calle desde el pasado viernes. Uy, muy mal. Aburridos aquí con los niños llenos de agua y aquí, encerrados. El viernes estamos incomunicados, pero además con una cantidad de agua que no la habíamos conocido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tudela y la Ribera en general tratan de recuperar la normalidad una vez las aguas se han retirado. Les ha costado después de una inusual avenida del río Ebro que contabiliza por miles los afectados. Por cierto, esta mañana en Tudela ha fallecido una persona en un grave accidente con una mula mecánica. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Pues es el momento de evaluar los daños tras las inundaciones y en ello se está. Las compañías de seguros y la administración se preparan para recibir otra riada, pero de reclamaciones. Solo en el campo, para que se hagan una idea, todavía no se han pagado las indemnizaciones de 2013 y ya se están valorando las que deberán llegar tras los destrozos causados por las de estos días. Aquí lo único que hay que hacer es pagar las ayudas del 13, pagar las ayudas del 15 y que a los agricultores no les cueste dinero esto, que bastante les va a costar. Aquí siempre ponemos las soluciones cuando el mal ya está hecho. El Estado ha anunciado, lo hizo ayer, que limpiará los ríos, reparará las defensas y aprobará ayudas el viernes en el Consejo de Ministros. Mañana estará la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, visitando las zonas afectadas. También lo hará el líder de la oposición, Pedro Sánchez. Hoy en Pamplona ha estado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, hablando sobre la evolución de la economía española en el Museo de la Universidad de Navarra. De Guindos ha dicho que todavía no hemos salido de la crisis, aunque España, en su opinión, ya no es un problema económico para Europa. Hay otras incertidumbres, ha dicho. Ya no somos un problema de Europa, en estos momentos somos la economía que más crece de Europa. Y por tanto, se dice que el principal riesgo es un riesgo político. Bueno, en los años electorales siempre pasa este tipo de cuestiones. La jefatura de la Policía Foral, con su jefe Gerardo Goñi al frente, pide la paralización total de la ley foral que pretende modificar la ley de policías. Consideran que no se les ha tenido en cuenta para introducir cambios y que la futura norma restará eficiencia. Nuestra propuesta es paralización total y analizarla completamente desde el artículo 1 hasta el último, pero sobre todo en este aspecto operativo, que es el que llevamos demandando desde hace mucho tiempo. Y se ha abierto el plazo de inscripción para presentar obras al concurso de carteles San Fermín 2015 hasta el 25 del mismo mes. El formato no varía respecto de años anteriores, tampoco el sistema de elección popular entre los 8 finalistas. Y día de resaca deportiva en Osasuna tras el cambio de entrenador. La plantilla guarda descanso, pero donde no cesa la actividad es en la parte extradeportiva. De esta forma salían del juzgado los 2 auditores de la Liga que han declarado ante el juez Otamendi. Por espacio de 1 hora y 10 minutos, los auditores han estado contestando a las preguntas del juez que investiga las irregularidades en las cuentas de la entidad rojilla. Tudela va volviendo hoy a la normalidad después de que ayer el río Ebro comenzase a bajar su nivel. El agua ha dado paso al barro en el casco antiguo donde tocaba limpiar. Muchos de sus vecinos salían hoy a la calle por primera vez tras haber estado incomunicados todo el fin de semana. Mercedes Vaquero, de 82 años, al igual que el resto de vecinos de la calle San Julián, salía por primera vez a la calle este lunes después de todo el fin de semana incomunicada en su casa en el casco antiguo por culpa de la crecida del Ebro. El viernes estamos incomunicados, pero además con una cantidad de agua que no la habíamos conocido. Yo no sé, marcando en Castejón, que marcaba 7 y pico, cómo ha podido venir tanta agua. Sin salir, todo el fin de semana aquí encerrados. ¿Y qué daños habéis tenido? Va fatal, aquí abajo. Se me han estropeado las puertas, el baño, se me ha levantado para arriba. El agua subió casi 1 metro en la planta baja de casa de Mercedes, anegando una bajera y su cocina. Aún quedaba agua en algunos de sus cajones. Su hija les ha llevado el fin de semana a diario el pan y el periódico en barca. Como estaban los de Protección Civil, que han estado muy atentos,
pues venían con las barcas, es que estaba Tudela que parecía el mar. La contrata de limpieza arrancaba el barro del suelo con una manguera a presión mientras los vecinos hacían lo propio en el interior de sus casas. Este hombre señalaba con tiza hasta dónde subió el agua en su bajera. Para que se vea por lo menos para en el futuro hasta dónde ha llegado el agua. Hoy hay que estar limpiando todo, reponiendo todo lo que se ha estropeado y para dejarlo en orden, para poder utilizarlo. También ha tenido que arreglar los contadores de la luz que se estropearon porque no saltaron con el agua. Y menos mal que en ese momento no hubo nadie por ahí porque le podía haber dado una descarga eléctrica muy potente. Es decir, que el riesgo ha sido bastante grande. El propietario de este bar, que no ha podido abrir el fin de semana, entraba por primera vez a ver los daños. De momento se ha ido todo el agua y ahora toca limpieza y a ver maquinaria y todas estas cosas. Una vez retirada el agua, los cubos, escobones y fregonas se convertían en viviendas y garajes en los protagonistas de la jornada en Tudela. Más afectados, los trabajadores de la policía local en Tudela han mostrado esta mañana su disconformidad con esta situación, empezando por el estado de su sede en el edificio del Molinar, que han tenido que desalojar por quinta vez en 17 años debido al desbordamiento del Ebro y a la que no van a volver hasta dentro de 5 días, cuando quede limpia de barro. Han pedido hoy una sede nueva por las deficiencias del actual, así como más efectivos, ya que aseguran tener 17 vacantes y que sus 55 agentes no llegan a cubrir todos los servicios. Que en los 17 años que llevamos allí hemos tenido que salir 5 veces, hemos tenido que desalojar el edificio. Es una de las situaciones que se dan, en la que se demuestra que la dejadez ahora mismo con la policía municipal es impresionante. Es, que nos tienen con lo mínimo imprescindible para poder hacer nuestro trabajo. Pues esto en Tudela, por cierto, donde hay que lamentar la muerte, como contábamos al comienzo de este informativo, de una persona en el camino de las Norias tras un accidente con una mula mecánica, informa el Gobierno de Navarra. Seguimos con las inundaciones y sus efectos. No se atreven a cuantificar los daños porque todavía el agua no ha desaparecido de los campos. Se habla de 12.000 hectáreas inundadas, carreteras cortadas y motas y diques destruidos. Aunque aún no se han calculado esos daños, el Gobierno central va a aprobar ayudas este viernes. Los alcaldes de las zonas afectadas cifran en 12.000 las hectáreas inundadas, aunque algunos elevan esas cifras hasta las 20.000. Pero no son solo los campos, porque hay carreteras cortadas y viviendas y locales comerciales afectados. Es la sombra que el agua ha dejado en Navarra. El nivel del agua desciende tan despacio que todavía ni siquiera se pueden cuantificar muchos de los daños que ha originado el río Ebro. Lo que piden desde las zonas afectadas es que se limpien los ríos. Era algo avisado, era algo que nosotros hacía meses lo estábamos denunciando y a mí que no se pongan remedio cuando esto es blanco y en botella, pues yo creo que aquí tiene que haber responsabilidades de todo tipo. Además denuncian que todavía no han cobrado las ayudas de los daños sufridos en el año 2013. Aquí lo único que hay que hacer es pagar las ayudas del 13, pagar las ayudas del 15 y que a los agricultores no les cueste dinero esto, que bastante les va a costar. Pero los daños no se centran solo en los campos, muchas infraestructuras están afectadas. Las carreteras permanecen cortadas y muchos diques y motas destruidos. El Gobierno de Navarra está tratando de cuantificar los daños, pero todavía es pronto para hablar de cifras. En localidades como Tudela, los vecinos todavía no saben a cuánto ascenderán sus pérdidas, pero locales como este ya auguran enormes daños. El Gobierno central aprobará este viernes un decreto legislativo que recogerá las ayudas y medidas para paliar los efectos de la crecida del Ebro. Bueno, pues la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se desplazará mañana a Navarra y a La Rioja para ver sobre el terreno las consecuencias de la crecida del Ebro. También lo hará Pedro Sánchez, líder del PSOE, que se va a acercar hasta Navarra. El Gobierno de España, como hemos comentado, aprobará el viernes las ayudas y medidas para paliar los efectos de estas inundaciones. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, se reunía ayer en Zaragoza con los consejeros de Aragón, de La Rioja y de Navarra. El Ministerio considera que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha gestionado correctamente la crecida y se muestra partidario de acometer la limpieza del Ebro. Se aprobará por el Consejo de Ministros el viernes y prevé medidas para dar una respuesta a esta situación, medidas de emergencia, tanto para la cuenca del río como para los perjudicados. Esta noche, a partir de las 9, el consejero de Desarrollo Rural, José Javier Esparza, será entrevistado en directo para hablar sobre las consecuencias de estas inundaciones aquí en Navarra Televisión. Habrá que ver quién tiene que asumir responsabilidades. El Parlamento de Navarra ha pedido ya un informe jurídico para delimitar las competencias de las administraciones en el mantenimiento de los ríos.
Un informe jurídico determinará las competencias que tiene cada administración sobre las inundaciones sufridas la semana pasada. Una iniciativa del Partido Socialista aprobada por unanimidad. Tenga que ser la cuarta riada para que la gente se alarme. Nosotros llevamos ya un mes, desde el día 2 de febrero, denunciando qué es lo que está pasando en el río Ebro. Venimos denunciando que aquí hay una dejación de funciones y por eso también pedimos este informe jurídico a los letrados del Parlamento. UPN asegura que las competencias están perfectamente limitadas. El Partido Popular recuerda que el Estado se compromete a aprobar en el Consejo de Ministros las primeras medidas para paliar los efectos de las riadas. El compromiso del Gobierno de España con Navarra en esta materia es absoluto y no se van a escatimar ninguno de los esfuerzos. Más que líos de competencias, que se resuelva la cuestión, ¿no? Que no se hagan los destrozos que se han hecho porque estemos preparados para ello, que aquel que tiene que pagar, pues que pague. El resto de grupos de la oposición critican falta de previsión y piden una nueva política del agua. Que hay que hacer un análisis exhaustivo de por qué se están produciendo todas estas inundaciones que ya están adquiriendo un carácter estructural. Existe un abandono fluvial, dedicándose solo a invertir por parte incluso del Gobierno en canales y en grandes infraestructuras. Valores medioambientales, la conservación de los entornos de los ríos es fundamental, como es también pues hacer una adecuada labor de prevención y de trabajo. Que se analice la legislación que tenemos y que veamos si la legislación actual puede y debe ser mejorada en algunas cuestiones. Piden que las ayudas a los afectados lleguen cuanto antes. Estas son imágenes de esta mañana, expectación a las puertas del Museo de la Universidad de Navarra para recibir al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Acudía para dar una conferencia sobre la evolución de la economía. Y en esa conferencia de Guindos ha hablado de la situación actual que atraviesa la economía de España, en la que se percibe, ha dicho, cierta recuperación, aunque ha dicho no hemos salido todavía de la crisis. Las críticas de Grecia o la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo han centrado parte de la intervención de esta mañana. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, asegura que España crecerá este año a velocidad de crucero. Lo hacía en un foro en Pamplona, en el que ha destacado además que nuestra economía es una de las que más crece dentro de Europa. Nosotros ya no somos un problema de Europa. Hemos salido de la recesión, llevamos ya 7 trimestres de crecimiento positivo. Es un hecho que nos permite ir curando las heridas de la recesión. Una situación con un claro punto de inflexión que llegó en 2012 para de Guindos, año en el que el Gobierno evitó el rescate. Hubiera infligido un daño tremendo a la autoestima de nuestro país. Hubiera sido tremendo, piensen ustedes lo que hubiera sido. Un aspecto que motivó, dice el titular de Economía, un aumento de la confianza, así como un crecimiento de los flujos de crédito a medida que el sector bancario fue saneándose. De Guindos también ha incidido en la necesidad de luchar contra la crisis de forma conjunta en Europa a través de medidas como las iniciadas este mes por el Banco Central Europeo de comprar deuda soberana. Lo que busca es elevar la inflación y elevar las expectativas inflacionistas. Ha tenido ya un efecto positivo antes incluso de empezar, y es que el tipo de cambio del euro se ha depreciado. También va a tener otros efectos positivos, y es que los bancos van a tener más liquidez. Respecto a la situación en Grecia y las críticas a España del primer ministro heleno, Alexis Tsipras ha defendido su planteamiento en el Eurogrupo. El planteamiento de España siempre ha sido de colaboración, de solidaridad, de flexibilidad con Grecia, ¿no? Puedo asegurar que en el Eurogrupo ni España ni Portugal fuimos los más duros. Además de Guindos, ha apostado por continuar con una proyección prudente a la hora de fijar los objetivos, ya que dice que no conviene generar falsas expectativas en la sociedad. El ministro Luis de Guindos, en Pamplona, también ha asegurado que con el crecimiento de España ha puesto en marcha ahora los peligros son políticos, aludiendo a la formación de Pablo Iglesias. Se dice que el principal riesgo es un riesgo político. Bueno, en los años electorales siempre pasa este tipo de cuestiones. La sociedad española sabrá distinguir, es decir, sabe distinguir perfectamente lo que se ha hecho bien, lo que no se ha hecho tan bien, cuál es la situación que teníamos al principio de legislatura, cuál es la situación que tenemos ahora, y además sabrá distinguir perfectamente lo que son cantos de sirena y lo que son realidades, ¿no?
Pues volvemos de nuevo al Parlamento de Navarra, que hoy ha acordado la tramitación urgente del proyecto de ley para actuar contra la violencia hacia las mujeres, y precisamente una declaración sobre el Día de la Mujer ha generado un cruce de acusaciones entre socialistas, populares y regionalistas. Una declaración del PSN que ha sido aprobada, pero con el voto en contra de UPN y del Partido Popular. Se ha roto así un consenso habitual en esta cuestión, una falta de consenso de la que populares y regionalistas acusan al PSN por no haber querido buscar, dicen, la unanimidad. Según el texto aprobado, el Parlamento insta al Gobierno de España a reponer todos los recursos recortados en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género. Es una declaración institucional que, independientemente de referirse a la violencia de género, contiene una serie de ataques, en nuestra opinión, inaceptables al Gobierno de España y al Gobierno del Partido Popular. Que ha sido una torpeza manifiesta por parte del Partido Socialista en un tema sensible como es este. No ha querido que contara con la unanimidad de los grupos, así se lo hemos pedido, que en este caso no planteara la propuesta en esos términos. Entendemos que no puedan votar UPN y PP a favor de esta declaración institucional, visto el relato que nosotros hemos puesto en la exposición de motivos, porque es un relato de lo que ha pasado esta legislatura en el Gobierno de España, apoyado siempre con UPN. Y entre tanto, hoy se ha celebrado una nueva sesión de la Comisión de Investigación sobre Caja Navarra y se ha pospuesto al día que el debate sobre comparecencias. Además, ha prolongado hasta el 20 sus trabajos. Y una vez más, Bildu y Aralar han denunciado falta de información que aseguran afectará también a las comparecencias. Los nacionalistas acusan a UPN de controlar esa información. Los regionalistas aseguran que el Gobierno ha enviado ya toda la documentación que le ha sido requerida. Como parlamentario. El Parlamento también ha pedido un informe sobre el coste económico que supondría la ley foral de policías. Los altos mandos del cuerpo han solicitado hoy su paralización, una propuesta que han calificado de inoperativa e ineficiente. Consideran que la propuesta presentada para modificar la ley será nefasta para la operatividad del cuerpo. Nuestra propuesta es paralización total y analizarla completamente desde el artículo 1 hasta el último, hasta que tenga incluidas las disposiciones, y habrá cosas que habrá que cambiar, pero sobre todo este aspecto operativo, que es el que llevamos demandando desde hace mucho tiempo. Y piden que se les tenga en cuenta en el análisis de mejora, para lo que solicitan un proceso más sosegado sin estar sujeto a condiciones electorales. Por tanto, nos seguimos ofreciendo a ese estudio mucho más amplio, que mejore esta ley, que hay cantidad de cosas que no toca para nada, que las que ya tenía a nuestro juicio las empeora a la hora de articular los servicios. Entonces pensamos que lejos de ganar nada en cuanto a eficiencia hemos ido para atrás. La modificación, propuesta por PSN y parte de los sindicatos del cuerpo, a excepción de los dos sindicatos profesionales, modifica términos salariales así como sistemas organizativos que, según los altos mandos de Policía Foral, restarán eficiencia en sus actuaciones. Hay tres tipos de trabajo dentro de Policía Foral: el régimen a turnos, flexible y cómputo a días, y esta proposición de ley foral no solo soluciona los problemas que tenemos en el régimen de trabajo a turnos, sino que además los otros dos modalidades de trabajo, que son el horario flexible y el trabajo en cómputo en días, las traslada también al trabajo en turnos, con lo cual va a hacer imposible la investigación de delitos, va a hacer imposible la seguridad de la unidad de escoltas, va a hacer difícil la operatividad de los grupos de intervención, al ser unos trabajos tasados en cuanto a un calendario y una cartelera que nada tiene que ver con la función policial. Si se aprueba esta modificación, la acatarán sin reparo, aunque aseguran que no mejorará el servicio. Mañana expondrán en comparecencia parlamentaria su visión de esta propuesta, que aseguran convertirá el cuerpo en ingobernable si finalmente es aprobada. Pues es Policía Foral la que se está haciendo cargo de la investigación del último suceso que venimos contándoles a lo largo de este informativo ocurrido en Tudela y del que ya disponemos de imágenes. Un hombre ha fallecido tras sufrir un accidente con una mula mecánica en un terreno agrícola en Tudela. Según ha informado el Ejecutivo Foral, el suceso ha tenido lugar a la 1:10 en el camino Las Norias de la capital ribera. Por el momento se desconocen más detalles de este accidente. La Policía Foral, como decimos, se está encargando de investigar lo ocurrido. Y los 3 peregrinos coreanos extraviados desde este domingo en el Alto de Ibañeta han sido encontrados esta mañana
en buen estado. Estas imágenes corresponden a otro rescate ya ocurrido en enero, si recuerdan, del año 2013, en el que también tuvieron que ser rescatados otros 5 compatriotas suyos. En esta ocasión tampoco sabían inglés y eso dificultó las tareas de localización. Llamaron por teléfono al 112 para avisar de que se habían perdido cuando se dirigían a Roncesvalles. Han sido trasladados allí, a Roncesvalles, según ha informado el Gobierno de Navarra. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. En lo deportivo, Osasuna guarda descanso tras la resaca del cambio de entrenador de ayer, pero en lo institucional, hoy era el día en el que estaba previsto que declarasen ante el juez los auditores de la Liga de Fútbol Profesional. Y así ha sido. De esta forma salían del Palacio de Justicia de Pamplona 2 de esos auditores que han prestado declaración por espacio de hora y 10 minutos. Los auditores han declinado pronunciarse sobre lo ocurrido en el juzgado de instrucción número 2. Estaban citados a las 12:30 y han pasado a la sala un cuarto de hora más tarde. De momento, el juez Otamendi no ha llamado a ningún otro testigo dentro de la primera fase de instrucción del caso Osasuna. El club aguarda la decisión de los compromisarios de la asamblea del próximo día 12 de marzo para personarse como acusación particular. Y la central catarina Bosvika va a dejar de ser jugadora del GH Ledernet. La polaca, que lleva un mes sin jugar, abandona la disciplina de las chicas del vóley por incumplimiento de contrato, mientras que su equipo sigue con su buena racha y sumó una nueva victoria en Aro. El GH Ledernet conquistó una pista hasta ahora inexpugnable para las verdes. El 0-3 del marcador certificó la primera victoria del conjunto navarro en la pista del otrora campeón de Liga Aro. Veníamos a por los 3 puntos, sabíamos que no era un sitio fácil para conseguirlos y en ese sentido contentos, ¿no?, de haber sumado 3 puntos que son importantes para nosotros de cara a la clasificación. Este fue el punto que cerró el partido en un igualado tercer set que finalizó 23-25 y que pudo decantarse para cualquiera de los dos lados. Lo teníamos prácticamente perdido, con un gran trabajo de ellas principalmente en defensa, ¿no?, y haciendo un buen saque, nosotros siendo menos efectivos en ataque, tirando balón fuera, pero después del 21-23 hemos enganchado ahí 2 puntos por errores suyos y al final pues nos llevamos los 3 puntos y contentos. Las riojanas comenzaron el encuentro mandando en el marcador, pero el GH pronto remontó y dominó un primer set que venció con solvencia por 18-25. Tuvimos una racha buena con el saque bloqueo en el primer set que nos permitió ganarlo. El segundo se igualó más, si bien las navarras anduvieron más acertadas en la recta final, lo que les sirvió para poner tierra de por medio. Con más igualdad hasta que al final, el momento importante del set, a partir del punto 20 hemos sido capaces nosotros de meter un poquito más de intensidad que ellos. Y en el último lograron remontar un 23-21 para alzarse con una victoria que se les resistía en Aro, que a pesar de ir en la penúltima posición de la Superliga, plantó cara. Este pabellón creo que suma muchos enteros, es muy difícil jugar en esta cancha, es difícil presionar al equipo contrario con el saque, es difícil recibir bien. Y saben a lo que juegan, ¿no? Con esta victoria el GH sigue desde su segunda posición con su consolidación como principal aspirante a desbancar al Ciudad de Logroño, vigente campeón de la competición doméstica. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Es una noticia que nos indica que se acercan poco a poco, pero se acercan los Sanfermines de Pamplona. Se ha abierto ya el plazo para presentar obras al concurso de carteles.
hasta el próximo día 25. Siguiendo la dinámica de las pasadas ediciones, el jurado elegirá 8 trabajos finalistas y después se abrirá un periodo de votación popular. El ganador obtendrá un premio de 3.600 euros y anunciará las próximas fiestas. El año pasado se presentaron al concurso 546 carteles y el ganador fue el cartel Equipazo del alicantino Ignacio Domenech. Ya falta menos para el 6 de julio, aunque allí queda. Nos vamos, más información a las 8:30 con Fermín Las Peñas, a las 4 de la tarde con Amaya Madinabeitia en el programa Me Importas Tú. Les dejamos con imágenes que ha dejado las inundaciones en la ribera a lo largo de todo este fin de semana. Nada más, que pasen una feliz tarde.